quiero iniciar diciendo lo siguiente. Ya saben, vamos a ser bien honestotes. ¿Cuántos podemos reconocer que la neta hay veces que hacemos mensadas? Hacemos mensadas. Somos seguidores de Cristo, pero a veces hacemos mensadas. Ya no digas tu pecado. Eso es más que una mensada, eso está cañón, ¿no? El pecado. Pero hablo de simplemente mensadas, tonteras que no debemos de hacer. Ahora dile al de al lado, tranquilo. Los discípulos de Jesús también las hicieron. Dile al de al lado, tiene solución, me cae, tiene solución. Ya muchos aprovecharon con la pareja, ¿verdad? Le dije menso en la prédica, aleluya, me lo pude mencionar en la prédica un rato, ¿no? La neta es que hacemos mensadas. Y como te decía, si bien no son pecado, sí nos hacen vulnerables al pecado. Si ser cristianos mensos, fue la mejor palabra que se me ocurrió, o con poco entendimiento, por decirlo más formal, nos hace vulnerables a ser destruidos por el ataque del enemigo y a caer en engaños. Muchas de ustedes se saben el verso que dice: el pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, hoy vamos a ver algunas mensadas que hicieron los discípulos de Jesús en estos versos que nos toca estudiar y reflexionar en ello para que nosotros dejemos de hacer eso y cosechemos las bendiciones de ser hombres de fe y mujeres de fe entendidos, que hacen las cosas correctamente. Porque te digo, a veces hacemos mensadas, no forzosamente pecado, pero no nos está yendo como queremos, etcétera, y es porque estamos haciendo tonteras. Por eso el tema el día de hoy lo puse así tal cual. Vamos a leerla, la de 3, 1, 2, 3. Mensadas como cristianos. Tienes la última oportunidad para darle un codazo al de al lado. Dile, ahí te hablan, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver 4 carencias. ¿Cuántas? 4 carencias que tenemos como discípulos de Cristo para desarrollarlas y dejar de ser cristianos mensos, ser cristianos seguidores de Cristo entendidos. Vamos a leer los versos que hoy nos toca estudiar. Mateo capítulo 16, versos del 5 al 12. En esta ocasión les puse la Reina Valera contemporánea, la que más se asemeja en estos versos al original. Dice así: los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron ¿de qué? De llevar pan. En eso Jesús les dijo: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: ¿dice esto porque no trajimos pan? Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, chequen las palabras de Jesús: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Checa a Jesús, no sé si puedes notar su frustración aquí en el versículo 9. Todavía no entienden, ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. Y les vuelve a decir: ¿cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue por el pan. Versículo 12. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. ¿Ok? Aquí vemos a unos discípulos que no agarraron la onda, no captaron lo que Jesús les estaba diciendo cuando les decía: cuídense de la levadura y de los saduceos. Ahora tenemos que estar conscientes, y conmigo, seguir a Jesús siempre va a implicar confrontación. ¿Confrontación con qué? Con distintos sistemas de pensamiento, con distintas ideologías que atentan con nuestra fe y con nuestro entendimiento. ¿Sí me explico?
Seguir a Jesús siempre va a significar confrontación con ideas y pensamientos, ideologías, y además cada vez surgen diferentes y más locochonas. Siempre va a significar confrontación con sistemas de pensamiento. La iglesia primitiva de aquel entonces no fue la excepción. Participaban de esta lucha, de esta confrontación. Los judaizantes que enfrentó Pablo se enfrentaban a la filosofía griega de aquel entonces. Los discípulos de Jesús se enfrentaban a la iglesia sirio-palestinense a la que le escribe Mateo, las iglesias de Asia Menor. Es decir, el pueblo de Dios en todo momento de la historia, di conmigo, debe estar alerta y guardarse, porque la presencia de doctrinas falsas siempre va a estar ahí, o ideológicas, y eso se asemeja a la levadura. La levadura, su acción es oculta y silenciosa pero efectiva. Ahí está la levadura. Entonces metes el pancito al horno y es el que hace que no hace ruidito, nada, pero entonces son bien peligrosas la levadura a la que hoy día nos enfrentamos. Entonces anote esta primer verdad antes de entrar de lleno. El seguir a Jesús implica una confrontación. Ponle ahí confrontación. ¿Cómo? No digas. Ya no lo escriban, subráyalo. Esta vez es al revés. Ando con todo. ¿Qué dijiste? Se me va a ir. ¿No tienes bosquejo, carnal? ¿Ya no hubo o no quieres? Sí. No, ahorita tenemos todavía. Ahí te vamos a dar uno, carnal. ¿Alguien más no tiene bosquejito? ¿Todos tienen? Ahí te va uno, Raúl. ¿Sale? El seguir a Jesús implica una confrontación, subráyalo porque la regué y te lo puse, con distintos sistemas de pensamiento, ideologías que atentan contra nuestra fe, subraya fe, y entendimiento. Entonces nosotros tenemos que estar truchas, hay que guardarnos de la levadura de fariseos y saduceos, es decir, de falsas doctrinas que distorsionan la fe y la obra de Dios en el Hijo y por el Hijo. Ahora te voy a decir algo, esta levadura cambia de acuerdo al espacio geográfico, cambia de acuerdo al momento histórico que vive la iglesia. Juan, por ejemplo, exhortaba a las iglesias y les decía: hijitos, guardaos de los ídolos. Dime, ¿eso aplica a México? Machín. Los ídolos y muchas ideologías que van surgiendo. Tristemente, los fariseos y saduceos a los que hoy nos enfrentamos están en el aula de clases. Son compañeros de trabajo, son jefes de trabajo, son nuestros profesores. Qué triste que a veces esos fariseos y saduceos están detrás de un micrófono pastoreando una iglesia. Y entonces se han metido incluso ideologías como, y hay iglesias, háganme favor, hay iglesias cristianas que son dirigidas por pastores homosexuales y tienen matrimonios homosexuales. Y esta es ideología. Y más que van a ir surgiendo, hay unas bien locochonas. Entonces, esos son los fariseos y saduceos actuales a los cuales nos enfrentamos y tenemos que estar súper truchas. La idolatría en México está cañona y se infiltra, ¿verdad? De manera a veces muy sutil, y terminamos haciendo cosas de idolatría a veces sin darnos cuenta. Te voy a poner un ejemplo, aunque no voy a ahondar en eso en este momento. ¿Cuántos han llegado a orar? Porque además, tranquilos, Dios conoce tu corazón. Pero ¿cuántos de repente llegamos a orar? Dios, cúbreme con tu sangre preciosa. Oramos así: cúbreme con tu sangre preciosa. Y sin darnos cuenta, atribuimos a la sangre de Jesús una propiedad que no tiene. Todas las veces que la Biblia se refiere a la sangre de Cristo, no es porque la sangre de Cristo tenga poder. Hay un verso que así lo dice, pero se refiere, ya que estudias el original, se refiere a lo que hizo Jesús en la cruz.
no a que la sangre en sí tenga algo de poderoso como para que Dios te cubra con su sangre. No, porque entonces estamos cayendo en lo mismo que los de enfrente. Y no, pues hay que usar a María para que intervenga con, no, pues cúbreme con, no, la sangre de Cristo no tiene propiedades místicas o sanadoras para que te cubras con ella. No. ¿Quién es el que sana? Dios. Y Dios nos manda que pidamos las cosas en el nombre de Jesús. Entonces son frases en las que sin querer caemos en idolatría porque no hemos estudiado el original. Y de ahí unos se han agarrado para hacer una sarta de mafufadas, pero cañonas, que ya rayan en cosas de sectas. Como, mira, este aceitito y esta agüita del Jordán te la voy a pasar y ay, échatela y no sé qué, y no sé qué. Mira, esta sangre ya está, es ungida, es como la buena, cúbrete con la sangre. ¿Sí me explico? Y de ahí se hace un debraye. Entonces tenemos que estar bien truchas a enseñanzas de fariseos y saduceos, a veces que son enseñadas sin querer, simplemente por ignorancia. Yo mucho tiempo oraba así: Dios, cúbreme con tu sangre preciosa, guárdame. Y Dios conoce que lo decía inofensivamente, ¿no? Así de: Dios, pues guárdame, ¿no? Dios, protégeme, Dios, van ángeles, ¿no? Pero son cosas en las que caemos sin querer. Di conmigo: la sangre de Cristo no tiene propiedades. Se refiere a que derramó su sangre, a sus méritos en la cruz. Estudia el original en todos esos versos, y siempre que se refiere la Biblia a la sangre de Cristo, se refiere a lo que hizo en la cruz, a lo que estaba haciendo, a lo que hizo por nosotros en la cruz. ¿Sí me explico? Entonces ahorita no voy a ahondar mucho en el tema, simplemente te quería hacer saber que a veces sin querer caemos en ideologías, en enseñanzas, en falsas doctrinas y sin querer. Ahora, chido que sea sin querer, porque Dios conoce tu corazón. Pero hay veces que por caer en ellas, aunque sea sin querer, te pone vulnerable al pecado, te pone de pechito para que el diablo llegue y de ahí se agarre para tumbarte o para engañarte, o para que esa oración que tú estabas haciendo de buen corazón para protección, pues la protección no llegó y de ahí se agarró el diablo para cosas que no. ¿Sí me explico? Pues es bien delicado esta cuestión de las falsas doctrinas, de las ideologías que no van. Por ejemplo, esta que te digo de los homosexuales, se agarran del pasaje de que el alma de Jonatán se le iguala de David, y de ahí dicen: no, pues sí se vale. Hubo ligadura de alma entre ellos, sí se valen las relaciones homosexuales, y se sacan toda una enseñanza de por qué sí se vale el homosexualismo. Y son falsas doctrinas, son ideologías falsas. Entonces tenemos que estar bien truchas. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok, ahora mira, aquí en estos versos Jesús señala con claridad 4 sensibles carencias, yo le puse entre paréntesis mensadas, en sus discípulos, mismas que hacemos con frecuencia nosotros y debemos evitar, porque todos reconocemos que hemos hecho mensadas, ¿no? Entonces vamos a ver 4 carencias que hoy Jesús en esos versos señala claramente que son carencias mensadas que nosotros hacemos. Vamos a leer otra vez los versos. Dice: los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron de llevar el pan. En eso Jesús les dijo: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: ¿dice esto porque no trajimos pan? Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? Y aquí voy a estas palabras. ¿Qué dice ahí? ¿Qué cosa? Ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron. Me llama la atención que les dijo: ¿no entienden ni se acuerdan? Di conmigo: la neta, cometemos la mensada de olvidar todo lo que Dios ha hecho. Y esa es la neta. Olvidamos fácilmente los milagros de Dios. Anota ahí: olvidamos. Ese sí no lo puse, ¿verdad? Ese sí.
No digas. ¿Sabe qué estoy viendo? Que les puse todas. Subrayen, olvidamos. Hoy van a escribir menos. Qué menso. ¿Ves? Me lleva la fregada. Hago mensajes. Te digo que no era casualidad. Dios tiene sentido del humor, ¿ya ven? Hice la mensada. Olvidamos fácilmente los milagros de Dios. Di conmigo entonces, es importante reconocer los milagros y proezas que Dios ha hecho en nuestras vidas y nunca olvidarlos. ¿Por qué, familia? Porque eso va a ayudar a que tu fe no desmaye. Entonces, si los dice, imagínate, por eso la frustración de Jesús. Oye, vatos, ustedes vieron cómo con 7 panes alimenté a 5,000 y con 4 alimenté a 4,000, o al revés. ¿Vieron cómo hice eso? Y andan preguntándose que cómo le vamos a hacer porque no trajeron pan. No manchen, ¿no se acuerdan? Y no era que habían pasado meses o años, eran días. Son los versículos antes de estos. El milagro, lo que estudiamos de cómo multiplicó Dios los panes y los peces. Es el colmo, mano. O sea, habían pasado días de que vieron el milagro. Ellos recogieron las cestas. Ellos repartían y seguía saliendo y seguía saliendo y seguía saliendo. Y en eso iban de camino y, ay, no trajimos pan. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué onda? Es el colmo, mano. Olvidamos los milagros y proezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces ahí, gracias a Dios, sí puse las rayitas. Pon ahí 3 milagros que puedes reconocer en tu vida. Ahora, ojo, si te cuesta trabajo, hay algo de ego. Te voy a decir por qué. El ego no ayuda. El ego es de lo que el diablo se agarra para que se te olvide, para que creas que todo lo que tienes es producto de tu esfuerzo y de tus fuerzas y todo el rollo. ¿Sabes qué? Si así piensas, aguas, mano. Porque el que dijo que el alma diligente es prosperada, el que hace que sea prosperada es Dios. No es por tus méritos y por tus fuerzas y tu esfuerzo, porque ¿quién te dio esas fuerzas? ¿Quién te dio esos dones? ¿Quién te dio esos talentos? Fue Dios. Entonces, creer que todo lo que eres o todo lo que tienes es gracias a tu esfuerzo, aguas, mano. Porque de ese guito se agarra el diablo para que se te olvide fácilmente los milagros y proezas que Dios ha hecho en tu vida. Dale un codazo al de al lado, dile: algo te saben. Algo te saben. Soberbia completamente, que crees que te las sabes todas, y es gracias a Dios, porque incluso ¿quién te dio la sabiduría? Dios, ¿no? Entonces anota ahí 3 milagros que puedes reconocer en tu vida. Yo anoté mis 3. Yo puse en A, matrimonio, Padre Santo. En B puse hijos. Y en C puse ustedes, puse iglesia. Es un milagro. Les amo mucho con todo el corazón. 1, 2, 3. Anota tus milagros. 3 milagros que puedes reconocer en tu vida. Tú no lo sabes, pero estar consciente de esos milagros te carga la pila. Te carga la pila. Hay veces que tuvimos y no me puedes dejar mentir, hay veces que tuvimos una semana difícil, gacha, es más, ni queríamos venir, me incluyo. Y llegamos aquí y platicamos y oramos y alabamos y aprendemos y decimos: chale, Dios, gracias, mano, qué chido. O sea, es un milagro esto. Y cargas la pila, ¿sí o no? Entonces, estar consciente de las proezas, de los milagros que Dios ha hecho, va a ser más fácil, ayudará a que tu fe no desmaye. Anota tus 3 milagros que puedes reconocer en tu vida. Muchos, el de estar vivos, conejo. Mira, nada más así para que veas qué fácil es olvidarlo. Hoy presenciamos varios. ¿Escucharon esa niñita cantar? Es un milagro. Es un milagro. Por eso digo que los niños no son el futuro, son el presente. ¿Escucharon ese hijo del maíz orar? Un día acércate
Pregúntale su testirollo, dime si o no, si no eres un milagro con patas, mi David. Es un milagro que esté aquí, escucharlo orar, es un milagro. La mamá de Nicole ahí pataleando con la cochina quimioterapia, pero es un milagro. Nefta, puta, díganlo conmigo, es un milagro con patas ese vato. Estamos rodeados de milagros, estamos rodeados de proezas de Dios. Que Nancy esté con nosotros es un milagro. Dale un aplauso fuerte a Dios porque sigue haciendo milagros, sigue haciendo proezas. ¿Vieron la foto de Belén? Es un milagro. Lo que está haciendo con Pablo es un milagro. Que Pati esté aquí es un milagro. Que los vatos locos de sangre forjada estén aquí es un milagro. Que Brian esté aquí es un milagro poderoso del Señor. Pero se nos hace fácil, nos acostumbramos. Di conmigo, se nos olvida. Se nos olvida. Entonces no se nos puede olvidar. Ahí te va otra carencia, otra mensada que hacemos. Vamos a empezar desde el versículo 9. No, vamos a leer el 7. Ellos comentaban entre sí: ¿dice esto porque no trajimos pan? Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Como diciendo, ¿por qué discuten por tonteras? Todavía no entienden, no se acuerdan 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Sabes cuál es la segunda mensada? Di conmigo: nos preocupamos por nimiedades. Si no sabes el significado de esa palabra, te la puse ahí: cosas de poca importancia. Subraya primero preocupamos, luego subraya cosas de poca importancia. Y me refiero a poca importancia comparadas con las cosas eternas de Dios. Comparadas con las cosas eternas de Dios. Aquí vemos a los discípulos discutiendo sobre su olvido de llevar pan suficiente para el viaje. Están preocupados por lo que perece y no por lo que entraña un significado de eternidad, o sea, por lo que permanece. Vamos a leer estos siguientes versículos y nos va a caer el zape impresionante. Checa lo que dice ahí Mateo 6, 26 al 34. Dice: miren las aves del cielo. ¿Qué dice? Que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. Y no te hagas que a ti también, de aquí se ve que comes a tus horas. Dios te ha alimentado. Y aquí dice: ¿acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan? ¿Qué dice ahí? Por el vestido. Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste hacia la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente, que dice, anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes, los de la mirada de Jesús, tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice ahí? Y todas estas cosas les serán añadidas. Échenme un aleluya, 1, 2, 3, aleluya. Y luego dice: así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Dile al de al lado: tranquila, güey. Tranquilo, mano. Dile: me estresa tu estrés. Me estresa tu estrés, tranquilo. Dios tiene el control. Se ha convertido a veces en una frase trillada decirlo, ¿no? Dios tiene el control, pero es la verdad. Pero cuando no te das cuenta de los milagros y los tienes en la cara porque eres un milagro con patas,
Es fácil empezarse a distraer. Es fácil empezarse a preocupar en lugar de ocuparse en lo importante que es Dios. Tú te preocupas por lo importante que es Dios y Dios pone el resto, mano, de manera milagrosa. Lo hemos visto, eso es la cuestión, que lo hemos visto y se nos olvida. Y ahí andas en la semana, ¿y cómo voy a pagar? Y mi matrimonio, no, ya la fregada, ya ya no tiene solución. Y el novio y la novia, ya tengo no sé cuántos, ya se me vira el tiempo, ya valí, ya como los barrochitos después de las 12, si es mujer mejor, dame lo que sea, Dios. ¿Y cómo le voy a hacer? Y nos preocupamos. Y el trabajo, y no sé qué, y ya perdí un trabajo y no sé qué. Te ponen las pilas con Dios y al día siguiente, mano, Dios te da uno mejor. Pregúntale al Charlie. Así es Dios. Pero dejamos de ver los milagros. El diablo quiere que no los veas. El diablo quiere que te enceguezcas tanto que caigas en lo que caímos hace años. Si existes, ¿dónde estás? Y Dios así de, ay, vato, neta, o sea, ¿no te acuerdas? ¿No te das cuenta? ¿No entiendes? Entonces no debemos de hacer esa mensada de preocuparnos por cosas de poca importancia. Vamos a leer una más. Vamos a leer otra vez todos los versículos. Les voy a meter turbo a los que ya sabemos. Los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron de llevar pan. En eso Jesús les dijo: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: dice esto porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Di conmigo: tener poca fe daña mis pensamientos. Yo te pregunto, si estos vatos hubieran tenido fe, porque lo acababan de ver, ¿tú crees que su mente hubiera estado pensando cuando Jesús les dijo esa enseñanza profunda que les quería decir de aguas con las falsas doctrinas? ¿Tú crees que si ellos hubieran tenido fe de que el pan no era problema, o sea, esa no era la cuestión, tú crees que si ellos hubieran tenido fe cuando Jesús les dijo eso, si hubieran estado preguntando lo mismo? No, porque si tienes fe de que Dios suple todas las necesidades y Dios te dice eso, ok, no, pues del pan no está hablando, porque pues eso es lo suple, eso. Entonces, la falta de fe daña nuestro pensamiento, nos pone a divagar, nos pone a ocupar nuestro pensamiento en cosas que no deberíamos de estar pensando. Y el diablo gana, porque era algo que te debería de estar haciendo pensar en Dios, en el reino, en lo que es primero que vimos. Pero tu mente ya está pensando: ay, la comida, ay, el vestido, ay, la cuenta, ay, mi matrimonio, ay, esto, ay, la fecha que se venció, ay, esto, ay, lo otro. Y el diablo así de: caíste. Síguele pensando, síguete estresando, síguete preocupando, sigue creyendo que en eso tienes que ocupar tu pensamiento. Y Dios así de: no entiendes, no era lo que te quería yo decir. Ahorita deberías de estar pensando en lo que verdaderamente importa. Pero la falta de fe daña nuestros pensamientos. Subraya ahí: tenemos poca fe y esto daña nuestros pensamientos. Ahí te va. La fe de los discípulos no fue factor determinante de su vivir, ni de los problemas que enfrentaron. La fe de los discípulos no fue factor determinante en su vivir y en los problemas que enfrentaron, porque si no hubieran actuado diferente. Y sin el sustento de la fe, los pensamientos, lo que te decía, de los discípulos y los nuestros, di conmigo, son carnada para los sistemas de pensamiento del mundo, que como la levadura, de manera oculta y silenciosa, van destruyendo la visión del reino. Porque ¿qué leímos? Que
Por lo tanto, busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando tú no tienes fe, tu pensamiento se distorsiona, se daña, piensas en cosas que no deberías de estar pensando, y como consecuencia no vives lo que deberías de estar viviendo por causa de la fe, y vives más preocupado que lo normal, porque estás ocupando tu pensamiento en preocuparte, cuando Dios te dice: vato, no solo no deberías de estar ocupando tu pensamiento en eso, ocúpate en mí, yo ya de eso ya me encargué, ocúpate en mí. Tengo cosas más importantes que te quiero mostrar, que te quiero enseñar, que tengo para ti, pero tú estás divagando. Entonces fíjate el siguiente ejercicio. Dice ahí: ¿qué pensamientos, producto de tu falta de fe, han estado rondando en tu cabeza que te han distraído de pensar en las cosas de Dios? ¿Qué pensamientos producto de tu falta de fe han estado rondando en tu cabeza que te han distraído de pensar en las cosas de Dios? Anótale. El más común es las cuestiones del varo. El varo. Y tú estás preocupado por cómo pagar y cómo pagar y cómo pagar. Y Dios te dice: preocúpate en mí y en trabajar. Yo me encargo de lo demás. Yo me encargo que eso que te estás ganando sea suficiente. Yo me encargo de que alguien milagrosamente te dé. Yo me encargo de que ese jueves haya shampoo Caprice en la mirada generosa. ¿Sí me explico? Sobre todo tú y yo, brother, que lo necesitamos. ¿Verdad que no nos preocupamos? Somos de ideas descabelladas y brillantes, ¿ok? Pero sí me estoy entendiendo que de qué más está ocupando, por producto de tu falta de fe, qué está ocupando tus pensamientos. Yo me acuerdo cuando mis pensamientos eran constantemente ocupados por el fracaso en mi matrimonio, y todo el tiempo era: no, es que no la vamos a librar, no la vamos a librar. Y cualquier pelea, pues el divorcio. Estaba la opción del divorcio, estaba la opción del divorcio, estaba la opción del divorcio, porque constantemente está, hasta que dices: a ver, Dios, mi matrimonio aquí está. Ahí está mi princesa y lo que el país produce. Esto es lo que hay. Rífate, compadre, porque yo ya no puedo. Me voy a dedicar a pensar en ti y a obedecerte. Si ella lo hace, no lo hace, ahí te guacho. Y ella hizo lo mismo. Ahí está el baquetón que me diste y me salió rapero, vale queso. Pero ahí está, man. Y Dios hace el resto. Dios hace el resto y te das de topes. Dices: qué menso fui. Qué menso fui. Porque todo el tiempo que gasté en preocuparme, todo el tiempo que gasté en estresarme, en tronarme los dedos, en buscar soluciones por mi fuerza, lo debí de haber ocupado cerrando los ojos y orando. Lo debí de haber ocupado abriendo la palabra de Dios. Y Dios hubiera hecho el resto antes, como lo hizo efectivamente. Amén. Anota, que no te voy a anotar. Y si te debe hacer falta espacio, me cae. Si estás en busca de novio, de novia, no voy a decir nombres, me cuesta trabajo, no voy a decir nombres. Y tu pensamiento está constantemente en el novio, en la novia, en conseguir la novia, en conseguir el novio. No, enamórate de Dios primero. ¿Cómo la vas a amar? Lo vas a amar correctamente si no has aprendido a enamorarte de Dios. Enamórate de Dios, que es primero, y te va a dar al príncipe. Va a ser una luna de miel desde que te cases. Pocos matrimonios conozco, contados con una mano, que esperaron el tiempo exacto de Dios, que se enamoraron de Dios primero, que hicieron las cosas como es. Y no manches, les tengo envidia de la buena, mano. Tienen un matrimonio de ensueño, una luna de miel desde que se casaron. Y tú los ves y siempre ahí la miel, y tú dices: chale, estos otros ¿cómo le hacen? Se aman con locura, tan enamoradísimos. Chale, o sea, como que sí calienta, me cae. Y dices: ¿cómo le hacen? Y es por eso, porque han dedicado su tiempo en donde lo tienen que dedicar. ¿Sí están conmigo? También va para los ministerios.
Es increíble que si tú te quiebras el coco por echar a andar tu ministerio, no salen, no te invitan, te va mal, se te olvida del nabo. En cambio tú te dedicas a orar y estudiar la palabra de Dios, y Dios te dice: ya tienes algo que enseñar, ahí te va una invitación. Y tú así de: sí, ¿verdad? Así somos. Tus dones y talentos lo mismo. ¿Qué hay de tus sueños? Estás pensando más en el sueño que tienes que en el que te dio la capacidad de soñar. Pon tu pensamiento en el que te dio la capacidad de soñar. Él te dio ese sueño. Pero si pones el sueño por encima del que te dio de la capacidad de soñar, estás frito. Di conmigo: es una mensada. Es una mensada. Y luego: ¿y por qué no hago mi sueño realidad? Pues por eso. Y hoy Dios nos está diciendo que no te das cuenta. Por eso, que tienes equivocado todo, es un desbarajuste. Y no forzosamente es pecado, pero es una mensada. No tener las prioridades correctamente es una mensada. ¿Es pecado? Pues no es pecado, pero bueno, a menos que uno ocupe el lugar de Dios, ¿va? Pero a veces que tienes a Dios bien y todo lo más mal, y las cosas no funcionan, pues no estás pecando, pero estás haciendo mensadas y no te está yendo chido. Entonces la idea es que seamos menos mensos, ¿no? Vamos a ver la cuarta. ¿Ya notaste pensamientos producto de tu falta de fe? Ok. Andan muy callados hoy. O les está cayendo la voladora, o estamos durmiendo chido. Ando arrullando chido. O sea, mira, si no me usa Dios para hablarte, pues por lo menos para que se te quite el insomnio, ¿no? Pero algo va a servir. Ahí te va. Vamos a seguir leyendo. A partir del versículo 8. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue por el pan. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Ok, saduceos. Di conmigo: no asimilamos ni aprendemos de las experiencias pasadas, y eso perturba nuestro entendimiento. Subraya las palabras en mayúsculas: no asimilamos ni aprendemos de las experiencias pasadas, y ello perturba nuestro entendimiento. Y voy aquí a lo más fuerte que tenía ganas de decirte desde el principio. No sé si pueden notar la frustración de Jesús. Se ve a un Jesús frustrado que 2 veces les dice: ¿cómo es que no entienden? Es una frase peculiar, así de: ¿cómo? No manchen. 2 veces les dice: ¿cómo es que no entienden? Y hoy Dios, familia, nos hace la misma pregunta. Y hoy nos dice: ¿cómo es que no entienden? Que no te conviene la pornografía y la masturbación. ¿Cómo es que no entienden? ¿Por qué quieres seguirla defendiendo con las ideologías de hoy? Cuando aquí te dice: aguas con esas ideologías. ¿Cómo es que no entienden que no te conviene? ¿Cómo es que no entiendes, joven, jovencita, que vale la pena guardarse hasta el matrimonio? No, pero está la ideología de hoy que dice que mejor pruebes primero y veas si hay química y ya después. No, es justo lo que Dios nos está advirtiendo. ¿Cómo es que no entienden? ¿Cómo es que no entienden, jóvenes, que no hay que unirse en yugo desigual con un incrédulo? No, pero está esa corriente que dice que mejor así yo me lo gano para Cristo y estuvo. Ándale pues, Él te va a ganar para chamuco. Gánatelo para Cristo primero antes de que andes con él o con ella. ¿Cómo es que no entienden? ¿Cómo es que no entendemos? ¿Cómo es que no entendemos que hay que honrar a nuestros padres? ¿Cómo es que no entendemos?
¿Cómo es que no entiendes, varón, por el amor de Dios, que tienes que tratar a tu esposa como vaso frágil y que tú eres el responsable del sostenimiento del hogar y de guiar a la familia y de tomar las decisiones difíciles que has estado evadiendo? Di conmigo, ouch. Ese ouch lo dijo todo, costó trabajo. Pero no entendemos. ¿Cómo es que no entendemos como iglesia que somos un cuerpo en Cristo y no una organización? ¿Cómo es que no entendemos que hay que ser fieles en los diezmos y ofrendas? ¿Hasta cuándo, mujer, vas a entender que te conviene obedecer a Dios y sujetarte a tu marido y respetarlo? ¿Cómo es que no entienden? ¿Cómo es que no entendemos la importancia de alabar y de adorar? Y se te tiene que guiar con manzanitas para que dejes de estar pensando en lo que no debes de estar pensando y te conectes y pienses en Dios. ¿Cómo es que no entiendes que hay que alabar, que hay que adorar, que hay que buscar a Dios en estudio y en oración? ¿Cómo es que no entiendes que no es suficiente tu bosquejito de los jueves? No es suficiente. No la vas a brincar así. Y luego por eso me atiborras de mensajes de que te está llevando pifas. Pues ya oraste, ya leíste, ya te olvidaste de lo que Dios hizo contigo, el milagro que hizo la semana pasada. ¿Cómo es que no entendemos? Es lo que nos está diciendo Dios hoy. Porque si asimiláramos, no perder. Ahí te va. Algo que mide nuestro crecimiento en Dios es si seguimos pidiendo el consejo por lo mismo. Si seguimos pide y pide el consejo por lo mismo, y ya pasaron semanas, meses, años, y sigues pidiendo consejería por lo mismo, di conmigo, estás frito. Estás frito. Quiere decir que no has entendido nada. Nada. Que no estás asimilando lo que Dios ha hablado, no estás asimilando lo que Dios ha hecho. Te voy a decir algo muy importante. Más que lo que vivimos, lo importante es lo que asimilamos, lo que interiorizamos, lo que hacemos nuestro y lo incorporamos en nuestra vida diaria. Te lo he dicho muchas veces, está comprobado que por cada hora de clase el alumno solo retiene 10 minutos. Eso es lo que importó. Aquí estamos hablando muchas verdades, pero ¿qué es más importante? Todo lo que hablamos o la 21 que tú logres interiorizar, asimilar y cambies. Eso. Entonces, más que lo que vivimos, lo que importa es lo que asimilamos. Di conmigo, los discípulos no estaban asimilando los milagros de Dios que estaban viviendo. Di conmigo, todavía por ello no comprendían su significado y su alcance. Y vaya que no lo comprendían. Imagínate, vieron a Dios alimentar a 5,000 y se preocuparon por los 12 que eran. Por favor, era para que Jesús estuviera mega frustrado. Me pregunto, ¿qué tan frustrado estará Dios hoy con su iglesia? Con su cuerpo, que dice, no manches, vato, te sigues quejando, sigues haciendo berrinches, sigues preocupándote por tonteras. Ya se te olvidó, neta, ¿de dónde te saqué? Neta, ya se te olvidó. Como para que quieras tirar a la basura tu matrimonio. Neta, ya se te olvidó. ¿De dónde te saqué? Para que quieras ya amargarte con la iglesia y no ser fiel. Neta, ya se te olvidó. Yo siento que Dios debe estar muy frustrado por su iglesia en México, porque ponemos siempre pretextos para nuestras mensadas. Somos chidos para justificar las mensadas. Somos chidos para echarle la culpa a otros de nuestras mensadas. No, yo hice el bosquejo bien, cochinos de Office Max lo imprimieron mal, me cae.
Uno se la puede zafar chido, lo traemos los mexicanos. Pero hoy Dios nos está diciendo: neta, ¿no entiendes? Neta, ¿no te das cuenta? Y somos mensos, mano, porque al no asimilar lo que Dios hace, a las enseñanzas, no podemos echar recurso, hacer recurso de lo que Dios nos da. Y vives preocupado. Es como: aquí está la solución que necesitas, pero tú estás pensando en esto. Y como no tienes fe, aquí está la solución, pero tú estás pensando en esto. Entonces no puedes echar recurso de esto, porque tú estás pensando en esto, porque no has asimilado que aquí está la respuesta y que aquí te tienes que enfocar. Entonces eso le pasó a los discípulos. Ni siquiera podían echar mano para satisfacer sus necesidades, y mucho menos entender la enseñanza sobre la misión de Jesús. O sea, ellos estaban en una época muy específica. Y no, estaban en la luna así, siguiendo a Jesús, multiplicó. O sea, vivían en una ignorancia a veces muy profunda, en la que tristemente tú y yo, como seguidores de Cristo, a veces de años, vivimos. Y hoy Dios nos despabila y nos dice: ¿hasta cuándo, mano? Ya estuvo. Por ahí te va. Esto es algo que yo escribí nada más en mi bosquejo. Dice: la poca fe de los discípulos les llevó a pensar mal, a olvidarse de los hechos de Dios y no entender el significado de las palabras de Jesús. Hay un santo que tienen los católicos que se llama Agustín de Hipona. Es un santo, pero era un pensador cristiano. Y él dijo una frase que a mí me revolucionó, que dice que que hay que creer para entender. Hay que creer para entender. Fue una de las frases célebres de San Agustín de Hipona, ¿okay? Que de santo no tiene nada, pero era un pensador. Y para creer hay que creer para entender. Y yo creo que sí. ¿Cuántas veces no tenía nada de sentido lo que leíamos o lo que sabíamos de Dios? Nos parecía incluso incongruente, poco científico, no cuadraba, etcétera. Pero empiezas a creer en Dios y cosas que no entendías ya las entiendes. ¿Por qué? Porque pusiste donde tienes que poner la atención. Y Dios te dice: mira, y te revela entendimiento. Por eso te digo que la falta de fe te daña el coco y acabas creyendo en la religión de Maradona, ¿no? Y haces de tu ídolo a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, porque estamos mal, mano, se nos brinca la cadena. Pero cuando tú crees en Dios, empieza el entendimiento a cobrar sentido. Te lo voy a comprobar de la manera más fácil. Antes de que recibieras a Cristo en tu corazón y fueras seguidor de Cristo, ¿alguna vez leíste la Biblia y no entendiste ni jota? Después de que recibiste a Cristo, volviste a leer y ya entendiste algo. Entonces ya, canijo, ya, mira, ¿sí o no? Y empiezas a escudriñar las escrituras y ya las entiendes. Ya Dios te dice algo. A lo mejor no entiendes todo, pero algo pescas, ¿no? A veces algo pescas mal, pero que te sirvió, ¿no? Así de: no, Dios no quería decir eso, pero está chido que aprendiste eso y te sirvió, ¿no? O sea, Dios es hasta misericordioso a veces con nuestra ignorancia. Ahora les quiero decir lo siguiente: la advertencia de Jesús no tiene el propósito de mantener a sus hijos en defensiva. Hay veces que tú, al leer estas advertencias, estás a la defensiva. Y eso es peligroso, porque imagínate que cada jueves tú vengas a la defensiva. Una cosa es que lo examines todo, como lo dice el apóstol Pablo: examinadlo todo, retienes lo bueno, deseches lo malo. Pero otra cosa es que vengas a la defensiva. Si tú vienes a la defensiva, pues nunca vas a aprender nada, ¿va? Entonces Dios no nos dio esta advertencia para mantenerlos a la defensiva, sino para prevenirnos de los enfrentamientos que íbamos a vivir, a fin de que nuestra fuerza no menoscabe por la perturbación que causan falsas doctrinas y sistemas de pensamiento. No sé si eso se los puse ahí. ¿Cuál es la última frase que tienen? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. La advertencia, ¿sí les puse eso?
la advertencia de Jesús no tiene el propósito de mantener a sus hijos en defensiva, sino de prevenirlos de los enfrentamientos que vivirán, a fin de que su fuerza no menoscabe por la perturbación que causan falsas doctrinas y sistemas de pensamiento. Y termino con lo que inicié. Hoy los fariseos se encuentran en el aula de clases. Hoy los fariseos se encuentran en los compañeros de trabajo, en los jefes de trabajo, en gobernadores, en legislaciones y constituciones que empiezan a aprobar cosas que contradicen la palabra de Dios. Hoy los fariseos y saduceos, jóvenes, están en los youtubers, están en los influencers. Y tristemente les decía, también dentro de la iglesia, aún detrás de micrófonos, en pastores pastoreando iglesias. Por eso hay que estar bien truchas, no cometer estas mensadas para no caer en los engaños. Ya para terminar, si tú puedes reconocer que has caído en hacer algunas de estas mensadas que hablamos, y anhelas hoy aprovechar de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, para salir de este lugar haciendo las cosas de manera diferente. Si tú puedes reconocer que la has regado, que hay veces que has hecho alguna de estas 4 carencias o mensadas, pero no anhelas seguirlas haciendo, y vas a atender al llamado de Dios que te dice: ¿cuándo vas a entender? Y tú hoy puedes responder: ya, hoy Dios, hoy voy a entender, hoy voy a hacer las cosas diferente. Perdóname, hermano, la regué. Si tú quieres tener eso y reconciliarte con Dios, pedir perdón y que nos dé sabiduría para no hacer estas tonteras, ponte de pie, vamos a orar. Si tú dices: no, yo soy Juan Camaney de las manzanas, me las abritas todas, pues quédate sentado. Y antes de seguir, nada más para que te des cuenta de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de su amor, de su misericordia, de su grandeza, de cómo es una mensada no creerle. Quiero que nada más así algunos me compartan de los milagros que escribieron. Yo les puse 3: mi matrimonio, mis hijos. Yo no debería tener hijos y tengo 2 y bien bonitos. Ya perdí con la Regina, ¿verdad? Ya saben. Esta iglesia, les dije, la puse como mi 3er milagro. Compártame alguno así, alce su mano y me diga un milagro. En mi familia somos 9 hermanos. Iniciamos 2 en la iglesia cristiana y hoy somos 8. Y mi hermana que falleció, ese para mí fue un milagro. Los 9 se entregaron a Cristo, es un milagro. Y más él que conoce a sus carnales. Tú sabes cómo son tus familiares, que dices: no, sí nunca. Y tómala, cae a los pies de Cristo. Otro milagro. Pues el milagro que yo he visto en Cristo fue la operación de mi hijo de su corazón. Una operación que no podíamos cubrir, 270 y tantos mil pesos, y Dios hizo el milagro. Y aquí está. Y sin varo. Pagamos 1,200 pesos. ¿Ven? Y hoy, pero acuérdate, cada que escuches algo de lo que ahorita vas a decir, Dios te está gritando: ¿cómo es que no entiendes? Una operación de 270 tantos mil le costó 1,000 varos y la libró el vato. Ahí está con su gorra fluorescente hip hopera, aleluya. ¿Cómo es que no entiendes? 8, 9 hermanos entregados a Cristo. ¿Cómo es que no entiendes? Uno más. Un nietecito cuando nació, mi nietecito cuando nació, le dio peritonitis el día que nació. Se operó al 2.º día de nacido, duró 6 horas la cirugía y después al medio año le dejaron el intestino afuera por la peritonitis, le dejaron el intestino afuera. A los 6 meses lo volvimos a meter y ya fue el intestino y el colon.
y estuvo así, y cada año le hacían cirugías, puro particular. Y el día que entró a la raza, que dijeron que pues era la última que le iban a hacer, fue cuando se lo entregué al Señor en sus manos. Y gloria a Dios, tuvo 10 cirugías a los 4 años. A los 4 años 10 cirugías de lado a lado, lo abrían de lado a lado. Pero cuando le hicieron la última cirugía, pues no lo contábamos. Y ahí está, gloria a Dios, hace 2 años salió de la raza, porque fue la única cirugía que le hicieron en la raza, todas las demás fueron en particular. Y ahí ya se habían acabado los recursos y le dijimos que lo metieran a la raza. Y gloria a Dios, hace 2 años nos lo entregaron. El niño cumplió 7 años el 12 de mayo. Y a los 4 años, hace 3 años, a los 4 años nos lo entregaron con 10 cirugías en el estómago. El estómago lo tiene hecho un mapa, pero él está sano. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Dios mientras Dios te dice: ¿cómo es que no entienden? Bueno, a mí los milagros que ha hecho mi Señor han sido grandes. 3 veces me quise suicidar y la realidad pues fue una situación muy tremenda, porque la última vez, de las 2 que pasé, las 2 me libró. La tercera no escarmentaba, yo soy militar, agarré la pistola, corté cartucho, me metí el cañón de la pistola al paladar, y de eso hace 25 años, que posteriormente vino la reflexión, la luz de mi Señor, y ahora me ha permitido estar sirviéndole, y milagros tras milagros que he visto con los pequeños y en el servicio que el Señor me ha permitido ver, milagros en los hospitales con los enfermos, empezando con los pequeños y adultos. Son 2 milagros, bueno, he visto más milagros, pero son 2 que les puedo atestiguar. Bien. Pues milagro es quedarme un día sin casa, al día el otro sin casa, y al día siguiente encontrar un departamento. Una señorita que me dio el departamento me dijo: no me des depósito, no me des nada, ten las llaves, métete con tu esposa y ya tienes casa. Ese para mí es milagro, que mi papá me haya vuelto a aceptar en la familia. En tu vida, y también te dará paz, te dará consuelo, y será otro de sus milagros que va a hacer. Amén. Dale otro aplauso fuerte. Alzó la mano mi David. Ya tenemos el tiempo encima, así que tienes 30 segundos. Yo les voy a compartir algo de mi vida. Dios hizo un milagro conmigo, me sacó de lo más bajo. El día de ayer me encontraron, me dieron hasta el día sábado para regresarme con ellos a Veracruz, o me tuviera las consecuencias. Yo sé que Dios va a hacer otro milagro en mí, y no me importa lo que llegue a pasar. Gracias a todos ustedes por haberme atendido, por haberme acogido aquí. Gracias. Aplauso fuerte. Vente mi David. Extiendan sus manos, vamos a orar. Padre, gracias porque eres un Dios de milagros, de proezas. Y gracias, Dios, porque en esta familia, en la fe en específico, vemos tu mano poderosa de manera increíble, Dios. Perdónanos si lo hemos olvidado, si se nos ha hecho común verte actuar de manera tan sorprendente y hemos perdido la capacidad de asombro. Perdónanos, Dios, por nuestras mensadas, por olvidar lo que has hecho, por dudar de ti cuando has hecho tanto, Dios, y sabemos que lo seguirás haciendo. Hoy nos ponemos a cuentas contigo, Dios. Te pedimos perdón. Atendemos al llamado cuando nos dices hoy: ¿cómo es que no entienden? Hoy nos cae el 20, Dios. Hemos entendido, Dios, y estamos dispuestos a creer en ti, a ponerte en el lugar que te corresponde, Dios. Y al hacer eso sabemos que tú vas a hacer un milagro en la vida de David, en el nombre de Jesús, Dios, y que tú vas a librar su vida y tendremos David para rato en el nombre de Jesús, Dios. Lo creemos, porque si tienes cuidado de las mariposas y de las aves y de las flores del campo, que no tengas cuidado de nosotros y de tu hijo David.
Sabremos que también le darás pronto consuelo a nuestro brother por la pérdida de su amigo, instrumento que utilizaste de manera milagrosa en su vida. Gracias, Dios, por el jalón de orejas el día de hoy. Gracias, Dios, porque hoy nos vamos sacudidos por tus milagros y por lo quizá malagradecidos y olvidadizos que hemos sido y no hemos correspondido a tu fidelidad, a tu amor como es debido, pero lo habremos de hacer. No más cristianos mensos. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que esta iglesia es un semillero de seguidores de Cristo, entendidos en tu palabra y con fe profunda en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Dios, familia.